contento de que pasen estas cosas, como este curso, como que se proponga este curso y que se anote tanta gente. Es muy bueno porque rompe como con algo de la indiferencia. Creo que Andrea habló bastante desde ese lado, digamos, de cómo romper con eso, y creo que reconforta para mí bastante estar un poco colaborando con algo de lo que se hace para moverse un poco de ese lugar de la indiferencia. Yo trabajo ya hace más de 15 años en la temática de discapacidad, mirando temas de derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad, y la verdad es que ayer estuve toda la tarde armando y desarmando esta presentación y sintiendo que era un rompecabezas, y eso tiene que ver con algo, con un poquito de lo que es la historia de la discapacidad y de lo que es el presente de la discapacidad, que es un tema que ustedes lo habrán observado, es un tema que ha aparecido. ¿Cuánto hace que vemos las rampas, que vemos hablar de la temática, que empezamos a ver que cambia un poquito la mirada hacia las personas con discapacidad? Es algo como nuevo, y yo creo que si nosotros hubiéramos ido a un curso como este, pero por ejemplo sobre derechos de las mujeres hace 50 años, quizás estaríamos más o menos en ese mismo rompecabezas que nos sentimos ahora frente a la cuestión de la discapacidad. Porque de hecho el proceso para hablar de derechos de personas con discapacidad es un proceso que se ha inspirado mucho en la lucha de las mujeres y en todo el proceso por traer los temas de género al espacio de las políticas públicas, al espacio de los cambios sociales, y tiene 50 años de demora la cuestión de los derechos de las personas con discapacidad. Y entonces la verdad que lo que les traigo para compartir es un poquito de ese rompecabezas, en el sentido de que no hay quizás todavía estrategias probadas. Pasa mucho como por entender algunos de los determinantes y de las cosas que se ponen en juego cuando una persona, un niño, una niña, una muchacha con discapacidad, una muchacha que es sorda o que tiene una discapacidad intelectual leve, está en una situación que uno ve que es una situación de abuso, de manipulación, de aprovechamiento de la desventaja en la que ella está. Algunas de las cosas que podemos empezar a pensar en términos de acceso a protección, de acceso a ayuda y de acceso a justicia. El título que le puse a la presentación viene de una investigación que tuve el gusto de hacer junto con Susana Rostañón en el 2013 aquí en Uruguay, y que está archivada en algún cajón. Es una investigación que fue un año de trabajo mirando la exposición de niños, niñas y adolescentes con discapacidad a violencia, y donde, para quizás sorpresa, digamos, de algunos de los que participamos en esa investigación, el principal emergente, el principal desafío que encontramos era la violencia institucional, y eran en las formas del trato de que son objeto los niños y las niñas con discapacidad por parte de las instituciones. Y por eso esa investigación, que traje además una copia aquí para dejar con las personas encargadas del curso, porque creo que puede ser un material valioso para retomar, hablaba de aspectos estructurales. Ahora me voy a referir un poquitito a cuáles son esos aspectos estructurales, de aspectos sistémicos o que tienen que ver con las instituciones, o sea, con las familias, con las escuelas, con las instituciones de cuidado, con las instituciones de justicia, con los hogares y los espacios institucionales donde habitan niños, niñas y adolescentes con discapacidad, y aspectos emergentes que son los que en realidad saltan como los grandes desafíos, los que aparecen como los desafíos más inmediatos. La próxima, por favor. Lo primero, para ver de dónde nos paramos, es decir algo acerca de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, porque la Convención marca un antes y un después, no solo en relación al marco legal, sino en relación a la mirada con la que se mira a la discapacidad. La Convención propone otra mirada, de hecho sale, digamos, de la mirada tradicionalmente médica, o que ve la discapacidad como un déficit de salud o como un déficit de la funcionalidad, como hizo
como hizo históricamente la OMS, digamos, que incluía las discapacidades en la lista de los déficits de salud, y pasa a una mirada que le llamamos social o a un paradigma social de la discapacidad, que ve la discapacidad como el resultado entre alguien que tiene una limitación funcional y un entorno que o le ofrece barreras, o le ofrece dificultades, o lo discrimina, o le ofrece rampas, le ofrece apoyos, le ofrece igualdad de derechos, y entonces en función, digamos, de ese entorno y de un poco la carga que ese entorno le ponga o el apoyo que le dé a la limitación funcional que tiene la persona, va a resultar un determinado nivel de limitación en las posibilidades de esa persona de participar de la educación, de la salud, de la vida en sociedad. Este cambio de la mirada implica un poco reemplazar esa mirada, digamos, que ve la discapacidad como un déficit, como un castigo, como un problema, como algo necesariamente negativo, a una mirada que la ve como el resultado de un entorno, de una relación entre un déficit funcional, un entorno, y entonces ilumina los aspectos de entorno y ve cómo mejorar las cuestiones del entorno para que den más apoyo, más respaldo, menos barrera y menos limitaciones y menos discriminación. La convención que fue aprobada por Naciones Unidas en el 2006 es en sí misma el resultado de un proceso de participación muy intenso del movimiento de personas con discapacidad, del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad, del activismo que viene de las organizaciones de personas con discapacidad. Es la primera convención, creo yo, que de la Convención de Derechos Humanos y de Naciones Unidas que fue escrita por personas con discapacidad, no fue escrita como en el caso de la Convención de Derechos Humanos o la Convención de los Derechos del Niño, fue escrita por expertos, por abogados, por especialistas. Esta fue, y tuve la suerte de participar de mucho del proceso de preparación del texto, en el que fue liderado por las organizaciones de personas con discapacidad, y eso en sí mismo habla de un cambio de época. Yo siempre digo que el siglo XX para las personas con discapacidad terminó en el 2006 con la convención, y que lo que viene después empezó ahí. Y entonces nos paramos ahí. Dale un toque a ver si entra una parte más de esta. Ahí va. Hay palabras que tienen un poco el significado que les da la época, y la palabra discapacidad, que usamos para hablar de estas cuestiones, habla de una disminución. A partir de la convención podemos quizás repensar esa palabra y pensarla más del lado de la diferencia, del lado de la discapacidad y no del lado de una disminución. Eso es algo que tiene que ver con el cambio de mirada, con el cambio de paradigma, y que me parece que es importante para poder salir de eso que ya de entrada marca y connota la discapacidad como un déficit. 3 especies como de cartas que me gusta jugar en el juego de la inclusión. La cuestión de despatologizar, o sea, de salir, digamos, de la cuestión médica en relación con la discapacidad. La cuestión de desdramatizar, porque hay muchas historias de vida que a partir de la discapacidad hacen una historia de vida preciosa. Vayan a ver Campeones, vayan a ver muchas de las películas que están apareciendo, que cuentan, vayan a ver Colegas. Vayan a ver, los que algunos habrán visto porque estuvo hace poquito, una película preciosa que se llamaba Madame Hyde. ¿Alguien la vio? Estaba en Cinemateca, una película que cuenta la historia de una profesora que da clase en los suburbios de París a un aula de adolescentes que están reenganchados, que ya habían desertado. Es un aula de reenganchados en el sistema educativo. Preciosa película, se las recomiendo mucho. Y entre esos adolescentes hay uno que tiene una discapacidad, pareciera ser una secuela de una parálisis cerebral, y la profesora, que es una profe de matemática, enseña algo que yo no sé nada de matemática, pero enseña algo sobre la desviación, lo que es en matemática la desviación, y dice que muchos problemas matemáticos se resuelven por el lado de la desviación, que es como ella resuelve el desafío que le plantea todo ese grupo, justamente a partir de la relación que establece con ese adolescente con discapacidad. Así que lo que está un poco desviado de la norma, digamos, de la media, a veces es también una oportunidad, una posibilidad, una carta
que vale la pena jugar y por ahí lo de desdramatizar. Y desetiquetar en el sentido de que los diagnósticos, como dice una autora argentina, en la infancia y en la adolescencia hay que escribirlos con lápiz. Es necesario que haya algún diagnóstico, alguna lectura, alguna forma de interpretación y de lectura de la realidad de una persona, pero si eso queda marcado como una etiqueta, es muy difícil de salir. Entonces también, digamos, cuando hablamos de autismo, cuando hablamos de distintas discapacidades, especialmente las intelectuales y las psicosociales, tener cuidado con las etiquetas y tener cuidado con los diagnósticos, que son necesarios, pero que tienen que ser como la llave para poder generar estrategias y no la etiqueta con la que alguien va a quedar marcado para todo el resto de su infancia y de su biografía. Entonces es acá donde nos paramos, la próxima, y eso implica necesariamente mirar con otra mirada las posibilidades que tiene alguien con discapacidad en el siglo XXI. La historia de las personas con discapacidad en el siglo XX, todos la conocemos, porque todos hemos vivido en algún lugar donde cerca o algún pariente con discapacidad, en general escondido, en general sin participar de las cosas que le pasaban a la familia, de la vida que hacía la familia, muchas veces relegados a un cuarto en el fondo de la casa. Y bueno, no es la historia de un niño o una niña con discapacidad hoy, un niño de 7 u 8 años que seguramente podrá ir a la escuela, que seguramente podrá encontrarse con un montón de barreras, pero también con un montón de oportunidades de desarrollo que le van a dar otro lugar en el mundo y otro lugar en la familia y otras posibilidades a su proyecto de vida. Lo que pasa es que eso implica otras herramientas para que él o ella tengan a la hora de convivir en entornos inclusivos, herramientas de cuidado, herramientas educativas, herramientas de información, y es un poquito de eso de lo que vamos a estar hablando. Bueno, la próxima. Esto es lo que dice las Naciones Unidas, o sea, a partir de la Convención se genera toda una serie de mecanismos de monitoreo en cuanto a cómo los países van implementando los derechos de las personas con discapacidad. Esos mecanismos de monitoreo producen estas observaciones generales, y esto es la observación número 3, que la tomé porque cuenta, entre otras cosas, algunos de los ejemplos más frecuentes de violencia contra las niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad. Ah, me olvidé, porque hubo una cosa que hizo Andrea al principio que me pareció que era interesante y quería imitar. ¿Quiénes o cuántos de ustedes y cuántas de ustedes ha estado o está en contacto por su vida o por su trabajo con personas con discapacidad? Muy bien. ¿Y cuántos y cuántas de ustedes ha estado en contacto o está en contacto con situaciones que tengan que ver con el abuso, la manipulación, la violencia contra esas personas? Fue más lenta la levantada de manos, ¿no? Como que uno lo va pensando y dice, sí, la verdad que sí, ¿no? Es más lenta, porque está como hay muchas cosas todavía del trato, como que todavía nos cuesta reconocer, como que son, que jamás las aceptaríamos si le pasaran a alguien sin discapacidad, si le pasaran a una niña sin discapacidad, y las aceptamos porque la niña tiene alguna limitación o necesita de algo a la hora de vestirse o desvestirse o ir al baño, necesita de una ayuda, y entonces nos parece que tal vez no es tan raro, algo que nos parecería rarísimo que le pasara a una muchacha sin discapacidad. Bueno, estos son los ejemplos que da esa observación general de Naciones Unidas como ejemplos frecuentes de violencia: la coerción económica, el engaño. Cuando hicimos esa investigación, que les conté un poquito antes, con Susana Rostañol, muchas de las mamás y abuelas que tienen hijos y nietos con discapacidad nos contaban cosas increíbles, o sea, porque claro, recuerdo ahora de una abuela que nos contaba que ella tenía un nieto, estaba a cargo de un nieto con discapacidad intelectual, que no creo yo que era una discapacidad muy importante, pero era un muchacho ya grande de 20 y pico, de 20 y pocos, y ella nos contaba que ella cobraba la pensión porque ella era la persona responsable, y ella le daba, cuando cobraba la pensión, le daba a él
para que vaya a un prostíbulo, ¿no? Y el resto lo administraba ella. O sea, como que el acuerdo, digamos, en cuanto a lo económico, iba por esa. Hay muchos ejemplos de coerción y de manipulación económica relacionados con los riesgos a los que se expone las personas con discapacidad. Quizás voy a contar otro a lo largo de la presentación. La desinformación, el abandono, el descuido, la denegación de medicamentos, son todas cuestiones que son muy importantes para cualquier persona y mucho más para una persona con discapacidad. La ausencia de consentimiento informado. Hace poquito tuve una sorpresa, porque trabajo bastante con gente de la comunidad sorda acá en Montevideo, y me entero de que en la lengua de señas de Uruguay no hay una seña, es decir, no hay una palabra, es decir, no hay un concepto de consentimiento informado. O sea, no hay una seña para eso. Si la persona está muy educada, se le puede explicar que es un procedimiento de consentimiento informado, digamos, a la hora de cualquier decisión médica importante para su cuerpo. Pero no hay una palabra para eso, es decir, no hay un concepto de que eso es un derecho de la persona. No hay una experiencia social suficientemente acumulada en la comunidad sorda con esas cosas como para que se haya encontrado la palabra, ¿no? Si la palabra femicidio tampoco la teníamos hace 10 años, la tenemos ahora. Son palabras, las palabras se construyen en la medida que las sociedades van un poco necesitándolas, ¿no? No sé con qué pensará un lingüista de eso, pero yo por lo menos lo veo un poco así. La denegación de apoyos, la coerción legal, la negativa a prestar asistencia en actividades cotidianas como bañarse, gestionar la menstruación, vestir, todo es un poco... Porque estas cosas seguramente ustedes las saben, más o menos las saben, son las prácticas violentas más o menos frecuentes. Algunos conoceremos a unas, otros conocerán otras. Las Naciones Unidas juntan todo lo que sabemos las personas y producen este comentario. Me parece que es útil simplemente a los efectos como de poder tener un mapa, ¿no?, de la violencia y poder pensar estrategias de acción. La próxima. Hay una preocupación muy grande en todo el concierto de las agencias internacionales y de las Naciones Unidas respecto de la situación de las mujeres y las niñas con discapacidad, que tienen hasta 10 veces más chances de ser víctimas de abuso y de violencia sexual que las otras mujeres. Y son datos de Naciones Unidas basados en estudios en varios países que hablan, bueno, de algo que en definitiva también podría ser bastante obvio, y es que en una mujer con discapacidad se acumulan las desventajas que tienen que ver con su condición de género y las desventajas que tienen que ver con su situación de discapacidad. Y que entonces es un poco cuesta arriba para una mujer con discapacidad reclamar por sus derechos o reclamar por los apoyos que necesita a la hora de cuidarse y ser cuidada. Siempre basándose en informes de Naciones Unidas, hay una cantidad desproporcionada de mujeres en situación de pobreza, en situación de exclusión y en consecuencia expuestas a maltrato y a la violencia basada en género. También por algo, digamos, del trabajo que hago como psicólogo en el consultorio, por cosas que me llegan muchas veces a través de la comunidad sorda, uno está en contacto de la forma en la que se expresa la violencia de género, en el caso de las mujeres, principalmente las mujeres sordas y las mujeres con discapacidades intelectuales que están en pareja, y las formas en que están expuestas a violencia, que están desprotegidas muchas veces por su propia familia, que están en situaciones de complicidad con los agresores, y donde hay una gran impunidad para alguien que está casado o que convive con una mujer sorda o con una mujer con discapacidad física que necesita asistencia o que necesita apoyo a la hora de realizar algunas actividades, el poder abusar de esa ventaja que tiene, de ese poder que tiene.
Bueno, la próxima. De nuevo son algunos estudios que regionales. 70% de las mujeres con discapacidad han experimentado violencia de género. Tiene que ver con esto, digamos, también, y va a aumentar en la medida que estas mujeres y estas personas, y estos adolescentes, estas jóvenes, no reciban educación sexual y no se les dé las herramientas que necesitan para poder cuidarse o para poder tramitar o hacer con su deseo, con sus ganas, con su apetito sexual, con sus fantasías sexuales, hacer más o menos lo mismo que hacemos todos, ¿no? Que es buscarle la vuelta cuidándonos. Es que si no, uno tiene esas ganas, ese deseo o esa fantasía y no tiene cómo cuidarse porque no entendió, porque no sabe, porque no tiene la palabra para decir consentimiento informado, para pensar que tiene que haber algo de su consentimiento en juego, entonces va a estar un poco más expuesta a esas cosas. Hay algo muy interesante pasando que también tuve la oportunidad de conocer hace poquito a partir de los programas de empleo inclusivo, que por supuesto que son cosas de festejar y de querer que cada vez haya más personas con discapacidad incluidas en programas de empleo. Sin embargo, si una muchacha con una discapacidad intelectual, una muchacha con síndrome de Down entra a trabajar en un supermercado gigante, como acaba de pasar con una cadena de supermercados en el sur de Brasil, donde le dieron mucho énfasis a programas de empleo inclusivo. Esa muchacha con síndrome de Down que está en un supermercado, que convive con un montón de chicos y chicas que tienen la posibilidad de sacar partido de su ventaja sobre ella, y que además esa muchacha también le pasan de sus ganas, le pasa de su apetito, le pasa de sus fantasías. Si no hay ahí un trabajo que contenga un poquito esa asimetría de conocimientos, de habilidades, de recursos para negociar con quién, cuándo, a partir de qué, bajo qué reglas, va a haber cada vez más abuso sexual y más violencia sexual contra muchachas con discapacidad que se incluyan en programas de empleo. Creo que la Municipalidad de la Intendencia de Montevideo está implementando un programa que se llama, si ustedes lo deben conocer mejor, se llama Rido Otoñal. Me dijeron que es un programa que tiene un énfasis en mujeres y que tiene, creo que desde el año pasado, un énfasis en mujeres con discapacidad. El punto es cómo transversalizo la educación sexual en esos espacios, porque si pongo a una muchacha con síndrome de Down a barrer las calles de Montevideo sin que ella sepa cómo cuidarse, esa muchacha inevitablemente la estoy regalando a una situación de abuso sexual, porque puede encontrarse con cualquier vecino o vecina que le invite a pasar a la casa y no tenga cómo negociar, ¿no? Lo que quiere, lo que no quiere, etc. Entonces, todas estas situaciones son situaciones que tienen que ver con que hoy la realidad de alguien con discapacidad cambió en términos de las oportunidades, pero entonces tiene que también cambiar en términos de las herramientas que se les da para poder cuidarse. Bueno, la próxima. Seguimos. Este año el Fondo de Población de Naciones Unidas, o sea, el organismo de Naciones Unidas que miran los temas de derechos sexuales y reproductivos, está sacando, espero que en este mes de marzo va a salir, un documento orientador, una guía respecto de los derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad. Como parte del proceso de elaboración de ese documento, hicimos una revisión de todos los informes que produce Naciones Unidas, país por país, mirando lo que va pasando en cada uno de los países con la Convención. O sea, nos tomamos el trabajo de revisar en todos los informes que refieren a América Latina, más o menos cuáles eran los grandes temas, y esto, de nuevo, son el monitoreo que hace Naciones Unidas, en este caso más país por país, viendo cuáles son los problemas que enfrentan los países a la hora de cumplir con la Convención. Excesivamente frecuente declaración de incapacidad, también, una situación completamente de regalar a una persona, declararla incapaz, regalarla a situaciones de abuso y de manipulación. La imposición de figuras legales como
la curatela, que suprimen derechos civiles básicos y que muchas veces terminan en que las personas pierden el derecho de cuidar de sus hijos, y muchas veces esos derechos, ese cuidado va a parar a la abuela, va a parar a alguien que tiene una situación de poder sobre la persona. Esterilizaciones forzadas, abortos coercitivos, que se deciden sin que las personas sepan, entiendan o decidan sobre lo que está pasando. Hay un informe también que me parece que sería interesante que lo tengan en cuenta, de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Personas con Discapacidad, que vuelve sobre la cuestión de las niñas y las jóvenes con discapacidad. Dice, se les impide casi sin excepciones decidir por sí mismas sobre su salud sexual y reproductiva. Bueno, la próxima. Y la última, como para ver, digamos, en cuanto a sobre qué desafíos estamos parados, ante qué desafíos estamos parados, un informe de Save the Children de 2011 que habla de nuevo del carácter estructural de la discriminación y que es caldo de cultivo para la violencia en sus diferentes formas, y de la impunidad que gozan los perpetradores, los cómplices o los testigos de la violencia como consecuencia directa de las barreras que encuentran personas con discapacidad que son víctimas de violencia para acceder a justicia, para acceder a protección. Porque, entre otras cosas, y muchos quizás ya lo sepan, hay una historia de que las personas con discapacidad no tienen sexualidad o tienen una sexualidad tan exacerbada que hay que reprimirla, ¿verdad? O que son ángeles o niños así forever. Y la pregunta que le hacemos a todos los niños de qué vas a hacer cuando seas grande, es decir, la pregunta de cuál es tu proyecto de vida y cómo te vas a preparar para hacer eso que querés ser o que tenés, o que fantaseas ser, esa es una pregunta que no se les hace, que muchas veces no se les hace a los niños y las niñas con discapacidad, y es una pregunta que si uno no hace esa pregunta, no puede justamente promover un horizonte, ¿no? que implique, bueno, yo quiero ser tal cosa, quiero ser médica, quiero ser maestra, quiero ser futbolista, tengo que entrenar, o tengo que estudiar, o tengo que buscar las herramientas para ser persona adulta. Y si esa pregunta no está en juego, es que esas herramientas nunca van a aparecer, nunca van a entrar en el juego del crecimiento. Y sí, como muchas veces hemos visto en el siglo XX, la persona con discapacidad, con síndrome de Down, puede tener 40 años y seguir comportándose como un niño, como una niña, o tocándose como un niño o una niña, porque nunca tuvo las herramientas, no porque no pueda alguien con síndrome de Down entender, aprender, regularse, buscar de una forma que le sea placentera el deseo, ¿no? El placer. Bueno, la próxima. Esto es como una especie, si pudiéramos traducir todo lo anterior a una fórmula matemática, ¿no? ¿En serio? Como si lo pudiéramos pasar a una forma matemática. Estilos de vida semejante, o sea, situaciones de convivencia cada vez más inclusivas y cada vez más semejantes a las que vivimos la mayoría, o sea, igual exposición a riesgos, con menos información preventiva, con menos habilidades para negociar, para cuidarse, con más sobreprotección, con más exposición muchas veces. Iba a traer ahora, pero creo que me lo salteo, algunas fotos que tengo de Facebook de gente amiga o conocidos o hijos de conocidos, conocidas que tienen discapacidad y cómo se exponen muchas veces en las redes sociales porque no están educados a usar, ¿no? Las redes sociales son muy buenas para desubicarse, como todos hemos experimentado alguna vez. La gente que se va a desubicarse se ubica primero posteando algo que no tenía que haber posteado. Yo tengo a mi padre en Facebook, o sea que les puedo dar muchos ejemplos de cómo alguien se desubica en un entorno que, digamos, del que está descolocado, ¿no? Pero alguien con discapacidad que está en un entorno que funciona con determinadas reglas y no conoce esas reglas y no está preparado para manejar esas reglas, se termina desubicando, ¿no? Y exponiéndose y generando una situación de la que después capaz que no puede salir. Eso es
exposición y la naturalización que redunda todo eso en mayor vulnerabilidad. La próxima las pasamos rápido, pero solo para que vean, porque eran un poquito, sí, los ejemplos. Dale la que viene. La que viene. La que viene. Son todas de gente que conozco, que están en las redes acá, de gente amiga. Bueno, pasamos. No, esto también es algo que salió en la diaria, que habla un poco de algunas de las cosas que contaba Andrea respecto del rol de los cómplices o de los indiferentes, de los que naturalizamos cuando la situación implica a una persona con discapacidad. Y como eso sí supone un cambio social, supone abordar factores que son estructurales y supone un poquito conmover ciertas inercias y ciertas maneras de pensar estas cosas que son a veces están mucho más arraigadas en el caso de las personas con discapacidad. Bueno, la próxima creo que ahí iría más o menos terminando, quedó más, pero como para más o menos dejar la mesa servida. Esto es lo que les decía recién, que estamos esperando que se haga público ahora, muy prontito. Es una estrategia del Fondo de Población, pero digamos un poco la recomendación que esta agencia especializada en temas de derechos sexuales y reproductivos hace a los países en términos de lo que serían digamos, tres líneas de trabajo, que es la estrategia VIP: visibilizar, es decir, que estos temas, sacarlos un poco de la oscuridad en las que han estado durante todo el siglo XX, que se pueda hablar de derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad, visibilizarlos, incluir, es decir, que empezar a transversalizar los temas de discapacidad y las herramientas de apoyo que necesita alguien con discapacidad para ser sujeto de derecho, transversalizarlo en los programas que tienen que ver con educación sexual, que tienen que ver con las redes de protección